Eh, vale. Estimados y estimadas congresistas, tenemos en nuestra tercera ponencia invitada a Manuel Ramírez Sánchez, profesor titular de Ciencias y Técnicas Historiográficas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en cuya Facultad de Geografía e Historia imparte docencia desde 1993. Él es licenciado en Geografía e Historia, con especialidad en Historia Antigua por la Universidad de Salamanca y doctor en Historia por la Universidad de Las Palmas, donde obtuvo el premio extraordinario de doctorado. Ha participado como investigador en más de una quincena de proyectos de investigación, tanto internacionales como nacionales y autonómicos, y ha sido investigador responsable de 6 proyectos de investigación competitivos. Una de sus líneas de investigación en el ámbito de las humanidades digitales es la utilización de tecnologías de la información y la comunicación como apoyo a la docencia y a la investigación, particularmente en el campo de la epigrafía. En este campo ha dirigido 2 proyectos de innovación científica financiados por la FECID y actualmente es investigador principal del proyecto Escritura Expuesta y Poder en España y Portugal, del Mineco. Es director del Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales, IATEX, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es coordinador del Grupo de Investigación Patrimonio Documental y Bibliometría, y coordinador de la Unidad de Bibliometría del Vicerrectorado de Investigación de la misma universidad. Además es el secretario de la revista científica Vegeta, anuario de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Las Palmas, y miembro del Consejo Asesor y del Consejo Científico de varias revistas internacionales como Humanística Digitales y la Revista de Humanidades Digitales. Y además actualmente es nuestro director general de universidades del Gobierno de Canarias, y además le agradecemos mucho que a pesar de sus nuevas responsabilidades y su apretadísima agenda, haya mantenido su presencia en este tercer Congreso de Jóvenes Investigadores de Canarias, porque desde el primer momento se ofreció, o más bien aceptó nuestra oferta de forma generosa, y pese a todo y pese a sus nuevos cargos, pues ha querido estar con nosotras y con nosotros. Sin más, les dejo con su conferencia, más allá del Publish or Perish, estrategias para mejorar la difusión e impacto de las publicaciones. Cuando quieras, Manuel. Muchas gracias, Judith. Vamos a empezar. Voy a compartir el escritorio para ver la presentación. A ver, no sé, no veo. A ver si lo voy a hacer otra vez. Compartir pantalla. ¿Se ve esta pantalla ya, la que estoy compartiendo? Sí, se ve. No veo bien el reborde. No veo bien el reborde verde. Perfecto. Bueno, pues agradezco mucho a las organizadoras y organizadores de este Congreso de Jóvenes Investigadores de Canarias y primer Congreso Internacional de Jóvenes por la Investigación que organizan los Jóvenes por la Investigación de Tenerife. En este complicadísimo annus terrible que estamos viviendo, pues es una suerte que al menos hayamos podido desarrollarlo en este formato virtual. El asunto de ayudar a los que vienen detrás creo que es una cosa que debe venir siempre en el ADN de alguien que trabaja con gente joven y que se considera joven de espíritu, pero no ya físicamente, por cuestión cronológica, ¿no? Como es mi caso, que ya voy camino de los 60 y dejé hace 3 años los 50 atrás. Creo que es importante transmitir un poco el conocimiento, eso que llamamos el know-how a la gente más joven, a los que empiecen en la carrera investigadora. Un poco el formato de lo que yo les quiero hablar aquí, no quiero consumir el tiempo que me han dicho de que dispongo, que creo que son 60 minutos, la idea mía es hablar 40, 45 minutos y dejar luego pues, 10, 15 minutos para la discusión. Entonces, en ese sentido, mi idea es ser, no voy a decir polémico o provocador, pero sí al menos ponerles migas de pan por el camino para que ustedes luego sigan la discusión posterior y cualquier cosa que quieran plantear, pues lo haré con mucho gusto. Básicamente lo que quiero explicarles aquí es cómo en los últimos años se ha cambiado a un modelo que llamamos la ciencia 2.0 y cómo ustedes que son jóvenes
deberían hacer las cosas a la manera actual y no a la manera a la que lo hicieron sus maestros o sus maestras hace 30, 40 años. Porque hace 30, 40 años lo que sus maestros hicieron era lo que se debía hacer y ahora ustedes deben cambiar un poco el planteamiento y hacer cosas que quizá para algunos de sus maestros pues sean demasiado novedosas, ¿no? La carrera investigadora es una carrera que se puede representar mediante esta fotografía, pero esta fotografía sería una carrera investigadora fácil. Es una carrera de obstáculos en una pista llana con unas vallas que miden lo mismo. En realidad todos ustedes saben, y si no lo saben, alguien se los habrá contado, que la carrera investigadora hoy por hoy es mucho más difícil que correr 110 metros vallas sin comerse una valla. Es una carrera de largo recorrido, es una carrera con obstáculos que cambian de altura según uno va corriendo, de tal manera que cree que ahora va a saltar una valla de 2 metros y cuando está en el aire se la suben a los 3 metros de altura, con lluvia, de noche, con frío y con una distancia que cuando uno cree que ya va a alcanzar la meta, le dicen que todavía le quedan unos cuantos metros o kilómetros más por recorrer. Con ese planteamiento no pretendo desanimarlos, no pretendo quitarles a ustedes las ganas de ser investigadores, porque ustedes son el futuro de la carrera investigadora en Canarias, en España y en el mundo, y lo último que yo querría sería desanimarles. Yo francamente admiro la generación de la que ustedes forman parte, porque nunca antes hubo tantos investigadores en Canarias como hay ahora, y nunca antes tuvieron las cosas tan complicadas para poder hacer una carrera como todos ustedes desean, ¿no? Y como algunos de nosotros, los de mi generación, pudimos hacer en su momento. Cuando nosotros trabajamos desde distintos campos, sean cual sea el nuestro, sean las ciencias de la salud, las ingenierías, arquitectura, humanidades, ciencias sociales, jurídicas, tenemos todo nuestro vocabulario básico, nuestro vocabulario de manejo en nuestras investigaciones, nuestra tesis doctoral, pero aparte de ese manejo hay un vocabulario que es transversal, que nos afecta a todos por igual y que ha venido para cambiarnos un poco la vida. Ahora hay una cierta obsesión por la calidad, por la indización, la cita, la visibilidad, los rankings, las editoriales, todo este mundo en el cual hoy en día nos movemos unos con más soltura que otros. Es un mundo bastante complicado y yo les recomiendo que, aparte de ser buenos en lo suyo, quiere decir biología para los biólogos, historia para los historiadores, derecho para los juristas, un máster en lo que yo siempre digo, ingeniería curricular o marketing académico, como ustedes lo quieran bautizar. Es importante saber que aparte de hacer lo que debemos hacer, que es una buena investigación de calidad en nuestras distintas especialidades, aparte de eso hay que tener claro que tenemos que hacer determinadas cosas. Y esas cosas que tenemos que hacer, que no son tan importantes como las que debemos hacer, por suerte, por desgracia, son las que al final pueden mediatizar nuestro futuro en la profesión. Y muchas de esas cosas que tenemos que hacer van dirigidas precisamente a mejorar la visibilidad, el impacto de nuestra investigación. El gran problema que tenemos es que a veces nos sentimos muy solos y ocasiones como simposios o seminarios, congresos de este tipo nos permiten pues, compartir las experiencias, ver que no estamos solos en este universo, que hay gente que está igual o peor que nosotros y que es bueno compartir y socializar la información. En este sentido, pues la idea de trasladarnos de nuestras particulares islas desiertas a un mundo más poblado, creo que es siempre lo recomendable. Hay una metáfora que yo siempre suelo explicar con este grabado de las 3 esferas que muchos de ustedes conocerán, que es el tipo de investigador que queremos ser. Está bien representado por estas 3 esferas. La esfera de la izquierda es una esfera absolutamente transparente, deja pasar la luz y refleja el fondo de la mesa. Y en lo alto, pues esa imagen del techo de la habitación. La esfera del centro es un espejo y la esfera de la derecha es una esfera absolutamente opaca. ¿Qué investigador o qué investigadora quieren ser? La de la izquierda, una esfera transparente. Todo lo que tú haces trasciende a los demás. Es una esfera que yo creo que es la ideal para un investigador. Consiste en reflejar, dejar pasar toda la información, trabajar en acceso abierto, difundir nuestro conocimiento a través de las herramientas que les explicaré que existen. Muchos de ustedes ya las utilizan desde hace mucho tiempo y las utilizan además muy bien. Yo creo que ese debe ser el objetivo de un investigador, lo más transparente posible.
Enfrente está el modelo del investigador que se mira a sí mismo como si tuviera un espejo, y la obsesión por decir lo que está haciendo no es tanto para que los demás lo sepan y difundir el conocimiento, como para eso que llamamos el narcisismo académico. Yo creo que ese modelo del centro, que es muy extendido en determinados contextos académicos, como ustedes saben, no es el del mejor investigador. Y si ustedes conocen investigadores que actúan así, pues yo les recomiendo que no repitan el modelo. No creo que sea bueno andar obsesionados por representar lo que se hace y lo que se publica y lo que se quiere hacer con ese afán narcisista, más allá del afán de mera transparencia o rendición de cuentas a la sociedad, que creo que representa la primera esfera. Y luego está el investigador que llamamos opaco, ese que no sabemos lo que hace, ese compañero que está en el laboratorio, en el despacho de al lado, y que no tenemos ni idea de lo que se dedica porque es absolutamente oscurantista. No sabemos si está escribiendo, si está leyendo, si está publicando, si va a un congreso, si viene a un congreso. Ese yo creo que es sin duda el peor de los modelos posibles, pero también existen, ¿no? Ustedes me imagino que conocerán buenos ejemplos de este tipo de investigadores. Otra de las cosas que yo siempre les suelo recomendar a la gente es ponerse en el contexto del mundo en el que vivimos. De estas tres personas, posiblemente, estoy casi seguro que la única persona que no conocen es ese señor de la derecha con smoking, que tiene pinta de actor de Hollywood a punto de recibir un Oscar. Se llama Alberto Ruiz Gimeno. No es un político como Angela Merkel, no es una banquera como Patricia Botín. ¿Quién es Alberto Ruiz? Pues Alberto Ruiz Gimeno es el investigador español más citado de toda España. Es catedrático de física nuclear o física atómica de la Universidad de Cantabria y es uno de los mejores investigadores que tenemos en España. Nadie lo conoce, más allá de sus alumnos, de su familia, de sus amigos. Es el ejemplo de lo que es ser investigador en España. Una persona anónima, más allá de su círculo de influencia, que es el círculo académico. Si ustedes ponen su nombre en Google, pues les aparecerá desde su página web el instituto al que pertenece de la UNICAN, de la Universidad de Cantabria, su perfil en Google Scholar, etc., ¿no? Esta es la impronta, digamos, que podemos encontrar de este investigador en una simple búsqueda en el Google genérico que todos utilizamos. Los investigadores, los académicos, los científicos, a diferencia de los políticos, a diferencia de las personas que se mueven en el ámbito empresarial, no buscan la riqueza, no buscan el poder. Lo que buscan es pura y simplemente una buena reputación. Y eso es algo que no lo digo yo, pero lo digo yo porque lo he leído antes, evidentemente, y lo he leído en un libro que yo descubrí cuando estaba terminando mi tesis y que me cambió mucho el planteamiento de lo que era la vida académica. Es un libro escrito por Becher, un sociólogo de la ciencia norteamericano. El libro está traducido por Editorial Gedisa, lo tienen en español también, se publicó en los años 90, y es un libro que explica muy bien las distintas carreras académicas en la universidad norteamericana y cómo hay carreras más fulgurantes que otras dependiendo de la especialidad, de la línea de investigación y de muchos factores que cuando uno sabe de antemano le pueden facilitar la carrera investigadora, pero que cuando uno lo lee o lo conoce cuando ya está a mitad de carrera, pues la verdad es que poca gracia le hace a uno saber que ha escogido una línea de investigación, una carrera investigadora, pues de baja velocidad, ¿no? De bajo impacto. Y eso pues implica muchas cosas, acceso a menos fondos financieros, becas, etc. Lo que decía Becher en ese libro es que para la mayoría de los investigadores el prestigio, la buena reputación es lo importante y eso se traduce en resultados de la investigación propia. Quiere decir, eres buen investigador, tienes buenas publicaciones, tienes buena reputación. Todo lo demás importa poco, con lo negativo que supone para el sistema, docencia y otros elementos, ¿no? La docencia, digamos, que es lo que menos reconocimiento tiene a efectos de reputación científica. Este tipo de cosas hace muchos años, en los años 50 del pasado siglo, hizo que este señor que tenemos aquí, Eugene Garfield, pues lo hiciera uno de los hombres más ricos dentro del mundo de la ciencia de la documentación, lo que llamaríamos aquí en España la biblioteconomía y la documentación. Eugene Garfield, en un artículo publicado en Science en el año 55, inventó lo que llamamos el Citation Index. Eso que llamamos las citas, el índice H famoso de las revistas. Lo desarrolla unos años más tarde Jorge Hirsch, un economista chileno que va más allá de lo que es el factor de impacto de la revista y cuantifica
el progreso de una carrera académica a partir de lo que ustedes han oído hablar como el índice H. Quiere decir, cuantificar con un número de 1, 2 o 3 cifras, dependiendo de las disciplinas, las carreras y la edad del investigador, pues el impacto en su ámbito. Una persona con un índice H6 es menos investigador, con menos prestigio, con menos impacto que un investigador con un índice H12, 16 o 24. Esto es una cosa que fue un juego de este señor que publicó hace unos años en una revista y que ha cambiado mucho las carreras. Para los que están más metidos en este mundo ya saben que esto se utiliza incluso para discriminar a la hora de conceder o no becas a los investigadores, sobre todo postdoctorales, lo cual ya es indicio de hacia dónde va este mundo nuestro de la ciencia, en esta obsesión por los índices y los factores de impacto, los rankings, etc. El factor de impacto que inventó Garfield se utilizó para medir la calidad de las revistas, para discriminar a las bibliotecas cuáles eran las revistas más importantes de las menos importantes, y como los fondos económicos son finitos, para decidir qué revistas había que comprar y cuáles no. Al final se ha hecho lo que no se debía hacer y se está condenando desde hace mucho tiempo, entre otras cosas por la declaración DORA. Se utiliza el factor de impacto que mide el impacto de las revistas para medir la calidad de la investigación y por extensión los currículum de los investigadores. Y eso es algo que es de todo punto de vista improcedente y un grave error. Pero en países como España, con una obsesión absoluta por la bibliometría, se utiliza desde hace muchos años para medir, evaluar, cuantificar las carreras, para conceder becas, acreditaciones del profesorado, etcétera, con todas las gravísimas consecuencias que está acarreando para el sistema universitario español. De tal manera que ahora los investigadores, en vez de estar hablando de lo que estamos investigando, de la calidad de nuestra investigación, de ese nuevo descubrimiento que hemos hecho, de ese nuevo texto que hemos encontrado en un archivo, etcétera, andamos todo el día hablando de ranking, de cuartiles, de percentiles, de terciles, de factores de impacto. Y si alguien nos escucha desde otra mesa, porque estamos manteniendo la conversación en una cafetería, no tendría claro si somos historiadores, químicos, biólogos o cienciometras, ¿no? Y es que al final nos está primando más en nuestro tiempo la obsesión por el lugar donde publicamos que lo que publicamos. Bueno, esto es para el mundo de las revistas. La gente de ciencia solamente se mira en este espejo, en el de la Web of Science. El logo es un poco antiguo, de cuando Thomson Reuters compró el producto y le cambió el nombre a Web of Knowledge. Scopus es un poco más amplio para las áreas sociales y jurídicas. Y luego para los de humanidades y algunas áreas sociales y jurídicas, pues el universo de indicios de calidad de editoriales y de revistas, pues se amplía un poquitito más a todos estos elementos que tienen aquí. Algunos de ellos los pongo como testimonio de lo que fueron en su día y que ahora ya no tienen el más mínimo valor. Pienso, por ejemplo, Latindex, que hace 20 años era la quinta esencia de la calidad de las revistas y hoy en día pues apenas tiene valor. Y lo mismo para los libros. Los libros, si están indexados en el Book Citation Index de Web of Science, o si las editoriales que los publican aparecen recogidas en este producto de un grupo de investigación del CSIC, el SPI Miami, como yo lo llamo, pues es un indicio de calidad por sí mismo. Y si no están las editoriales recogidas aquí, parece que el libro, el capítulo del libro, carece de valor. Y ahora cito a Galeano. Eduardo Galeano tiene una frase que a mí me encanta y es la siguiente: estamos en plena cultura del envase. Vivimos en una época en la que es más importante el contrato de matrimonio que el amor, el funeral más que el muerto, la misa más que Dios. La cultura del envase desprecia los contenidos. Si esto lo aplicamos al mundo nuestro, la reflexión que yo les hago es la siguiente, y ténganlo claro: es más importante el envase que el producto de su investigación. Es más importante la revista, la editorial que publica su investigación que la investigación propiamente dicha. Y esto es un poco decepcionante que un profesor de 53 años se lo diga a investigadores más jóvenes, pero ténganlo en cuenta porque la cultura del envase a la que nos están llevando las agencias de evaluación en este país y en Europa, hay países europeos donde por suerte se valora la investigación desde el punto de vista cualitativo y no meramente cuantitativo.
y donde se considera que lo importante no es dónde se publica el trabajo, sino el trabajo en sí mismo, y por eso los trabajos hay que aportarlos en un concurso de méritos para que el tribunal los pueda leer y ver si lo que estás escribiendo ahí es un refrito, es un plagio o un autoplagio. Por desgracia, en nuestro país lo que se valora sobre todo es el envase. Y eso lo que está propiciando es que la gente se dedique a publicar cosas cada vez más pequeñitas en eso que llamamos la ciencia salami, lonchas cada vez más finas de un producto que evidentemente es finito, el tamaño de nuestra investigación. ¿Y a qué nos está llevando eso? Bueno, pues esto nos está llevando a unos currículum de investigadores jóvenes, muchos de ustedes posiblemente lo estén ya sufriendo, que son, si se compararan con el de sus maestros o con el de los que investigaban en su campo hace décadas, pues la misma comparación que tenemos entre la plusmarquista y medallista española en halterofilia, Lidia Valentín, que levanta más peso que el más forzudo de los españoles o de los europeos del siglo XIX, a pesar de que es mujer y se supone que tiene menos fuerza para levantar peso que un hombre. Los investigadores hoy en día, ustedes tienen mejores currículum que los que tenían quienes han sido sus profesores cuando entraron en la universidad como profesores titulares o como catedráticos con 30 y pocos años. Y eso es una locura, porque le estamos diciendo a los jóvenes investigadores que tienen que hacer en periodos muy cortos de tiempo aquello que hace 30 años se le exigía a un investigador prácticamente a mitad de su carrera, ¿no? Y eso evidentemente es una locura. Estamos musculando en exceso un tejido investigador que no habría que muscular tanto. Y además hay que tener en cuenta una cosa muy clara, y es que el árbol de la ciencia, que decía Ramon Llull, el famoso árbol de la ciencia que es el logo del CSIC para los que alguna vez lo hayan visto, se ha transformado en los últimos años. Las ciencias han cambiado de tal manera que si nosotros leemos un trabajo que se publicó en una revista científica, PLOS ONE, que muchos de ustedes conocen, hace unos años, podemos ver que el mapa de la ciencia ya no es un árbol, es una estructura con distintos nodos y puntos de unión, donde se puede ver que hay ciencias más centrípetas y mejor conectadas, y hay otras que están muy aisladas y prácticamente desconectadas del sistema. Este trabajo de PLOS ONE lo que hizo fue analizar a través de los abstracts y de las palabras claves de los artículos las relaciones entre los artículos publicados en las principales bases de datos científicas. Y, entre otras cosas, lo que se vino a demostrar es que las ciencias sociales y las ciencias humanísticas están en una posición periférica dentro del mapa de las ciencias actuales y que hay áreas fuertemente interconectadas entre sí, pues que son las que conocemos, ¿no? La biotecnología, la biología, la química, que son las ciencias que llamamos las ciencias duras. A la hora de adjudicar fondos para investigación por parte de cualquier organismo, hay que tener claro que no hay cosa menos igualitaria que tratar igual a todo el mundo. Y si desde un organismo de investigación, llámese Agencia Canaria de Investigación, llámese Ministerio, llámese Unión Europea, repartimos los fondos atendiendo a los niveles de excelencia de las áreas, pues prácticamente las áreas centrales obtendrían financiación y las que están en posiciones menos conectadas o menos interconectadas perderían financiación. Y a la postre, pues se extinguirían. Hago una llamada para los humanistas y para que reflexionen. Nuestras ciencias humanísticas están vinculadas por un fino hilo a las ciencias sociales. En el momento en que perdamos esa conexión, que es prácticamente mínima, las ciencias sociales las ciencias humanísticas, las humanidades se van a quedar aisladas y sin conexión con el resto de las ciencias. De tal manera que si nosotros no nos vinculamos a través de proyectos de innovación y de transferencia, lo que llamamos, por ejemplo, las humanidades digitales, es un ejemplo, pero hay muchos más en el campo de las ciencias sociales, vamos a terminar llevando a nuestras propias disciplinas a su desaparición en el ámbito científico académico, al menos a medio plazo. Hay que tener en cuenta que, como les decía antes, no podemos tratar por igual a todo el mundo. De tal manera que hay que tener muy claro que hay áreas científicas de alta densidad de población, y yo siempre pongo el ejemplo de Manhattan y de lo que supone vivir en un rascacielos donde hay miles de personas que conviven en un mismo edificio. Aquí estarían, por ejemplo, las áreas de ciencia, la biología, la bioquímica, estas áreas donde tenemos a decenas de
cientos, miles de personas trabajando sobre un mismo tema. Pensemos ahora el famoso SARS-CoV-2, ¿no? Pensemos la producción de artículos que se están generando por el famoso COVID-19. La mayoría, el 99% de ellos jamás recibirán una cita, dicho sea de paso. Bueno, pues esas serían áreas muy pobladas, los que se dedican a la biotecnología, a la química, a la virología. Y luego estamos los humanistas, que somos el otro extremo. En vez de vivir en áreas fuertemente con una alta densidad de población, vivimos en caseríos dispersos. Podemos decir, y que nadie se sienta insultado, que los humanistas somos rurales, en el sentido de que no vivimos en entornos altamente poblados y con gran densidad. Vivimos aislados. Prácticamente los expertos en diplomática alto medieval pues se reúnen en un congreso y en una sala de 20 personas o de 30 son suficientes para acogerlos. Los grandes problemas que plantean la supervivencia de estas disciplinas es que revistas, congresos, publicaciones son demasiado endogámicas, como se suele decir, ¿no? Prácticamente los lectores son los mismos que los escritores y ya no les digamos si tenemos que buscar evaluadores, ¿no? De tal manera que no es ni ser peor ni ser mejor, es ser diferente. Y es lógico que seamos diferentes porque un huevo y una castaña no son lo mismo, y un historiador y un biólogo tampoco lo son, a efectos de lo que es la manera de trabajar y la manera de difundir el conocimiento. Hay un librito que yo les recomiendo que consulten, no lo busquen en Library Genesis porque lo pueden descargar gratuitamente desde la editorial Springer, que es un libro donde les explica cómo hoy en día vamos hacia eso que llamamos la ciencia 2.0. Bueno, hoy en día, ya desde hace una década prácticamente, ¿no? Desde mediados de la década pasada. Lo que viene a decir este libro es que tenemos que saber difundir nuestro conocimiento a través de una serie de herramientas, la mayoría de ellas incluso gratuitas, que tenemos a nuestra disposición en Internet. Hay incluso abiertos masivos, los MOOC famosos estos, donde les explican a ustedes cómo hacerlo. Los 4 pilares de la ciencia 2.0 son estos que tienen aquí recogidos con estas cariátides. Un identificador único, tienen que tener ustedes muy claro que deben encontrar la manera unívoca de ser reconocidos por sus iguales, por sus colegas que los vayan a citar en el futuro, tener perfiles en línea, publicar si es posible en acceso abierto y tener en cuenta que existen por ahí unas cosas que se llaman almétricas, métricas alternativas, que les pueden venir muy bien a ustedes para poder ver si los trabajos que están publicando pueden ser o no citados a medio o largo plazo o corto plazo, dependiendo de la disciplina en la que ustedes trabajan. Si nosotros utilizamos la metáfora del iceberg, nosotros somos bloques de hielo flotantes, tenemos una parte de nuestro currículum oculto que nosotros conocemos, sabemos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras competencias mejores. La clave está en sacar eso fuera y utilizar estas estrategias, estas vías de comunicación para que nuestro currículum pueda ser conocido, pueda ser valorado, nuestra investigación pueda ser conocida por otros, ¿no? De tal manera que seamos, como les decía en aquella metáfora de las 3 esferas al inicio de esta charla, lo más transparentes posible. Y estas herramientas ustedes las conocen, las están utilizando desde hace mucho tiempo. Hay algunas a las cuales concederé ahora más atención, pero digamos que no hay nada quizás de lo que yo les vaya a decir ahora que ustedes ya no conozcan, que no conozcan ya, ¿no? O que no practiquen. El objetivo, repito, no es utilizar estas redes o estas herramientas como un espejo para verse bonito y sus citas, no, el objetivo es claro, divulgar, compartir, hacer que nuestros perfiles de investigadores sean conocidos y reconocidos por colegas, editores, etcétera, y sobre todo aumentar el impacto de nuestra investigación. Es una especie de círculo virtuoso, ¿no? El perfil de investigador es esencial. El primer acto que ustedes tienen que tomar de manera reflexiva cuando vayan a enviar el primer artículo a una revista o el primer póster a un congreso es cómo quieren ustedes que los reconozcan. Quiere decir que si tú te llamas Manuel Ramírez Sánchez, tienes que tomar la decisión de si vas a utilizar solo el apellido de tu padre o vas a utilizar los 2 apellidos. Si vas a utilizar los 2 apellidos, hazlo como yo lo hago ya desde hace un tiempo, únelos por un guión, porque como los pongas separados, las bases de datos que te indexan van a creer que tu segundo apellido es tu primer apellido. Bueno, para los ingleses es el único que existe.
De tal manera que te van a citar, en mi caso, por Sánchez y no por Ramírez, con todo lo que ello conlleva, ¿no? El famoso Alberto Ruiz Gimeno que veíamos antes, ¿no? Ese gran investigador español que tenemos y que prácticamente nadie conoce. Bueno, pues él hace ya tiempo tomó la decisión de que él era Alberto Ruiz y no utiliza el apellido materno, ¿vale? Esa es la primera decisión que ustedes tienen que tomar. ¿Qué manera voy a utilizar yo para poner mi nombre en la firma de un póster, de una comunicación, un congreso o un paper? Y una vez lo hagamos y empecemos a publicar, los gestores como el famoso Researcher ID, que ya se extinguió, como ustedes saben, el antiguo identificador de autor de la Web of Science, que daba unos datos fabulosos desde el punto de vista de las citas y de los gráficos, etcétera, que ha evolucionado ahora a Pablons, un producto que se creó hace unos años para poder saber quiénes son los potenciales evaluadores para las revistas. Este es un producto que se inventó por un grupo de jóvenes para facilitar a los editores de una revista cuáles eran los potenciales evaluadores que pudieran utilizar. Pongo aquí el ejemplo de la colega de la Universidad de La Laguna, fallecida hace unos años, Catalina Ruiz Pérez, que es una de las investigadoras, todavía su currículum está en Pablons, y ofrece uno de los indicadores más altos, tanto en número de publicaciones como en citas y lo que llamábamos antes el índice H. Pablons es hoy por hoy un producto que lo ha adquirido Web of Science y ahora mismo lo utilizan como el perfil ID de la base de datos, de la base de citas de Web of Science. De tal manera que es no solamente una herramienta para ver los artículos, las métricas, sino también las evaluaciones de esos autores en otras revistas. Yo les recomiendo, para quienes no la conozcan, que la utilicen y que no la pierdan de vista porque es un producto muy interesante para estar en ese escaparate del conocimiento. Luego está Scopus, frente a Web of Science, ya saben que es la alternativa, sobre todo en las áreas de sociales y humanísticas, no tanto en la de ciencia, que infravaloran o menosprecian este producto porque no tiene el famoso JCR que sí ofrece Web of Science. Los datos se visualizan de una manera mucho más gráfica en Scopus, como ya saben, de tal manera que podemos saber que los autores publican más o menos en determinadas revistas, podemos saber si están cómodos en una revista que es Q1 o Q2 y que publican en muy pocas revistas o en muchas revistas. Este caso de este investigador notable de la Universidad de Las Palmas del área de la medicina del deporte, pues es un investigador que publica en muchas revistas, eso es lo que dice, es un dato positivo. Y luego está el famoso ORCID, que todos ustedes conocen y utilizan y que ya prácticamente se ha extendido en todas las revistas científicas como uno más de los metadatos que se ponen en los artículos. Yo les recomiendo que ustedes cuiden su perfil, pongan una breve descripción en inglés, por supuesto, no utilicen otra lengua que no sea el inglés, porque es la lengua vehicular hoy en día para la ciencia. Que no sea muy extenso, no tienen que contar aquí la historia de su vida, con 6 líneas es suficiente y si lo integran a través de los plugins con herramientas como Web of Science, Scopus o incluso Google Scholar Citation pueden importar directamente, pues todas sus publicaciones las ponen aquí. En el caso de Alberto Ruiz Gimeno, como ustedes se imaginarán, las 548 publicaciones que tenía Norki cuando yo hice esta captura de pantalla no las puso de la mano, estas las importó de manera automatizada. Todo este mundo que les estoy contando, no crean que es algo muy friki. Ya hace 6 años Nature dedicaba un artículo a explicar e incluso a estudiar cómo estas redes sociales eran utilizadas de manera diferente según los investigadores. Por ejemplo, en los campos de ciencia y de ingeniería, un producto como ResearchGate era altamente conocido y utilizado y prácticamente, si nosotros lo comparamos con academia, pues francamente la mayoría de la gente no sabía ni lo que era. En cambio, si comparamos los datos de academia con los datos de los colegas de ciencia e ingeniería, vemos que esa red social es más utilizada entre la gente de, sobre todo de artes y humanidades, que las áreas de ciencias o ingeniería. ¿Qué quiere esto decir? Que, como les decía antes, dependiendo de si somos de áreas densamente pobladas o más rurales, las diferencias en el consumo de estos productos es también diferente. Aunque con el tiempo se están cambiando. Estos datos de hace 6 años sería interesante compararlos a datos de hoy en día, ¿no? Un
producto interesante que yo recomiendo mucho es Google Scholar Citation, porque es muy transparente, muy fácil de utilizar y permite no solamente recuperar la información de manera rápida, sino incluso establecer comparaciones muy básicas, pero comparaciones, siempre a través de las palabras clave, ¿no? Ojo, este es un producto que requiere que ustedes no automaticen la recogida de la información, porque de lo contrario se pueden encontrar con cosas como las que tienen aquí, que aparezcan como investigadores altamente citadas, personas que si ustedes entran en sus perfiles y empiezan a ver sus publicaciones, se dan cuenta de que no deberían estar ahí con ese número de citas, porque lo que está haciendo Google Scholar es meterles publicaciones que no son suyas, pero como tienen apellidos comunes, García, etcétera, pues les están poniendo publicaciones que no son suyas. Hay autores que no se cuidan, no se preocupan por cuidar esto, se crean un perfil en Google Scholar Citation y después pasan de limpiarlo. Bueno, pues sepan ustedes que el CSIC, con un grupo de investigación que lidera Isidro Aguillo desde hace unos años, está haciendo un ranking y está penalizando a aquellas universidades cuyos investigadores tienen, digamos, perfiles corrompidos o como corruptos, como los quieran llamar, en Google Scholar Citation. Es responsabilidad del investigador no permitir que Google les impute publicaciones que no son suyas. Eso es una especie de fraude de baja intensidad, pero que afecta a la visibilidad del sistema. Entonces, pues es recomendable que este tipo de cosas, cualquiera que se cree un perfil en Google Scholar, lo cuide un poco, ¿no? Mendeley es una herramienta que ustedes conocen. Yo soy más de Zotero, me gusta más Zotero que Mendeley, pero la buena cosa que tiene Mendeley es que además de ser un buen gestor bibliográfico, es también una especie de red social que nos permite interactuar con otros investigadores, etcétera, como ustedes ya conocen. Y un productito nuevo, sobre todo para la gente de humanidades sociales, jurídicas, esa gente que aparece infrarrepresentada en Web of Science y Scopus, es un productito de Dialnet, de hace unos meses, Dialnet Métrica, para historia, filología, está en fase beta, en ciencias de la educación, psicología, etcétera, ya está desarrollado. Ustedes pueden ver los perfiles de los investigadores, pueden ver los perfiles de los investigadores comparándose con colegas de su departamento, de su universidad, por áreas de conocimiento, universidades. En suma, una buena manera de extraer datos métricos y saber, por ejemplo, pues que hay gente que tiene más o menos citas que otras. Y luego un elemento muy interesante, que esto no lo ofrece Google Scholar Citation, y es las autocitas. Las autocitas es un tema que en algunas disciplinas se cometen muchos excesos, ¿no? No he puesto aquí el ejemplo, pero tengo algunos colegas localizados con índices de autocitas de un 40 y tantos %. Quiere decir, tienen 100 citas, pero es que la mitad son suyas en sus propios trabajos, ¿no? Pues eso no es lo mismo que tener un índice de autocitas inferior a lo que se considera el máximo que se exige, por ejemplo, para una publicación científica. En Web of Science, por ejemplo, publicaciones que tengan un índice de autocitas superior al 20% ya se consideran publicaciones que hay que examinar con lupa, porque a lo mejor están los editores utilizando estrategias fraudulentas para aumentar el factor de impacto de la revista. Entonces, digamos que en ese horizonte de un máximo de un 20% de autocitas, que es una barbaridad, nadie hace una bibliografía de, digamos, donde el 20% de las referencias son sus propios trabajos, ¿eh? Eso es un elemento de autocita muy elevado. Dialnet nos está ofreciendo esta información para algunas áreas. Y luego otra cosa que les quería comentar es la importancia de los recursos abiertos, los repositorios para divulgar la información que producimos. Los repositorios nos permiten que nuestros artículos los divulguemos a través de plataformas, siempre y cuando cumplamos los requisitos. No se les ocurra a ustedes, si una revista no permite la publicación de un preprint o de un postprint, publicarlo en un repositorio, porque las posibilidades de que les vuelvan a admitir publicar en esa revista, pues prácticamente se reducen. Tenemos un problema con el acceso abierto, y es que todo lado positivo tiene su lado negativo. Frente a la fuerza positiva del acceso abierto está el lado oscuro, y el lado oscuro del acceso abierto son las revistas depredadoras. Son unos chiringuitos que se han ido creando en los últimos años, que te hacen creer que vas a publicar en una revista científica y en realidad lo único que quieren es tu dinero. Porque la mayoría de las revistas de acceso abierto, como ustedes saben, han optado por la vía dorada. Paga el que, una vez superado el proceso de evaluación, ha visto aceptado su artículo.
entre el 2011 y el 2016, el número de editores de revistas depredadoras se multiplicó por más de 50. Tengan ustedes en cuenta hacia dónde va la dimensión del problema hoy en día. Y finalmente la parte de la divulgación de los resultados, eso que llamamos divulgar los resultados mientras estamos trabajando. A diferencia de la vía habitual, donde uno no difundía hasta que había terminado la publicación del trabajo, hoy en día podemos diseminar la información sobre lo que estamos trabajando mediante estrategias que ustedes conocen muy bien, que muchos de ustedes practican porque los sigo en las redes sociales y sé que lo hacen, y que lo que puede hacer es mejorar su impacto, las métricas de los trabajos, etc. Por ejemplo, un blog donde ustedes puedan difundir el proyecto de su tesis doctoral, del grupo de investigación donde están trabajando. Los blogs los pueden alojar en cualquier sitio, WordPress por ejemplo, pero si los alojan en portales de blogs científicos como Hypothèse para el mundo de la ciencia europea, este es un proyecto francés, pues las posibilidades de difusión son mucho mayores y además tiene el sello, digamos, de calidad de un portal de esta naturaleza. Humanities Commons es un proyecto de una universidad norteamericana muy focalizado hacia los humanistas, que si vas a organizar un seminario, un congreso, lo que sea, pues puedes alojar ahí en formato blog la web de ese seminario, de ese congreso. Por supuesto Twitter, ustedes lo utilizan muchísimo, lo utiliza mucho más que sus maestros y es una muy buena vía porque no hay que escribir mucho para difundir lo que uno está haciendo, lo que uno está leyendo, lo que a uno le parece esto o aquello. ¿Y todo esto para qué? Y ya termino con esta reflexión final para dejar tiempo para el debate. Pues todo esto con la reflexión de conseguir eso que les decía al principio, reconocimiento de nuestros colegas, que la gente valore lo que tú haces, que la gente sepa que tú estás trabajando sobre un tema y que ese reconocimiento te llegue. Pongo siempre esta imagen de una película preciosa que me imagino que la mayoría de ustedes ha visto, Una mente prodigiosa. Aquella escena al final de la película, no voy a hacer un spoiler, pero es una escena bastante conmovedora, donde una persona que ha tenido una trayectoria investigadora ve reconocido su trabajo por sus iguales, por sus colegas. La carrera académica, les decía al principio que es una carrera larga y con muchos obstáculos. Y el problema es que el reconocimiento, por desgracia, suele tardar en llegar. A algunos les llega demasiado tarde, a otros nunca les llega porque abandonan la carrera antes de que ese reconocimiento llegue. Y yo lo único que les pido es que tengan en cuenta que a pesar de que vivamos en un mundo tan canibalizado y tan competitivo, nunca dejen de hacer lo correcto en pos de alcanzar ese reconocimiento. Huyan de estrategias equivocadas, huyan de hacer eso que otros hacen y que a ellos les va bien. Me estoy refiriendo a publicaciones en serie, autoplagio, refrito, publicación salami, ese tipo de cosas a la larga, créanme, termina por pasarle factura a lo que, repito, es lo más importante que podemos tener, que es nuestro reconocimiento y nuestro prestigio académico. Y muchas gracias, señores, por haberme escuchado, y señoras, y ahora, si me tienen que hacer alguna pregunta, estoy a su disposición. Muchísimas gracias, Manuel, por una conferencia, creo que además de interesante, útil, realmente útil, porque das en la clave de muchísimas cuestiones que son fundamentales para la carrera investigadora y que normalmente cuando comienzas en esto, pues sinceramente es que no sueles tener idea. Y el índice de impacto, la importancia de tener el nombre, de tener perfiles en las redes sociales académicas que también existen. Y además lo has hecho en tiempo récord. Estás por debajo del tiempo. Voy a pasar a leerte algunas de las preguntas todas las preguntas que tenemos. La primera, nos llegan aquí, nos dice, ¿qué pueden hacer las instituciones para apostar por el acceso abierto ante situaciones como la de la revista Nature, que ahora va a exigir 9.000 euros por cada artículo que se publique? ¿Qué podemos hacer? Y entiendo yo también los investigadores, instituciones, ante estas situaciones. Sí, en efecto. Hace unos días se me oye, ¿no? Sí, sí. Hace unos días se difundió la noticia de que revistas como Nature iban a exigir miles de euros por un paper de 10.000 palabras. O sea, imagínense una cosa absolutamente kafkiana, ¿no?
Hombre, lo que está haciendo ahora los investigadores es repercutir la financiación de esos papers en los proyectos, ¿no? Ningún médico paga 5.000 euros por un artículo de 6 páginas. Eso es obvio. El problema es que los proyectos se pagan con dinero público. Dinero del Ministerio de Ciencia e Innovación, de la Unión Europea, de la Agencia Canaria. Y lo que no tiene mucho sentido es que nosotros estemos financiando con el dinero público al investigador, luego estemos financiando la publicación del artículo, y luego cuando los discípulos de ese investigador quieren leer ese artículo, sus universidades tienen que pagar cuantiosas suscripciones a esa revista para que puedan leer los artículos. Claro, el que no conozca Sci-Hub, pues ya sabe que directamente pega el DOI y se lo descarga gracias a la madre Rusia. Pero es una sin razón, es una sin razón. Por eso yo creo que hay que apostar por el acceso abierto, pero hay que obligar a los editores a políticas donde lo que se paga con dinero público no se pueda pagar 3 veces por el investigador. Y eso obliga también a las instituciones a darse cuenta de que esa obsesión por publicar en Nature, donde solamente se publica el 0,01 o menos de lo que se recibe, no tiene mucho sentido, cuando hay otras magníficas revistas donde esos trabajos se podrían difundir, y no tiene uno que andar diciéndole al investigador que publique en Nature porque eso se lo voy a valorar mejor para su currículum. O sea, yo creo que es un tema que hay que analizar y, francamente, no creo que sea problema del acceso abierto, sino problema de la avaricia de los editores de las revistas, que son muy avariciosos, muy, muy avariciosos. Tengo más preguntas. Sobre esto quería comentarte. Yo he visto también, y seguro que tú también, algunos, sobre todo en Twitter, se ve mucho, ¿no? En los debates de Twitter, investigadores que les responden a las revistas que, bueno, si quieres que te evalúe gratis, o sea, si quieres que te evalúe los artículos, págame, porque yo pago por leerlos. Entonces, no sé si también eso puede ser, sí, una estrategia de presión, pero realmente siempre va a haber alguien que quiera ser evaluador de una revista top. Y si eres joven, pues tienes que pasar por el aro. Efectivamente, ahí he dado la madre del cordero. La madre del cordero no es tanto el factor de impacto. Tenemos claro que las buenas revistas tienen un factor de impacto elevado, eso está claro. Pero la clave del éxito de una buena revista, además de publicar buenos artículos que hagan que sean citados, están los evaluadores. Los buenos evaluadores son los que hacen que las revistas sean mejores. Piensen que no hay cosa más, digamos, ¿cómo diría yo?, altruista que ser evaluador. Uno puede estar en una ONG y por las tardes atender un comedor social, eso está muy bien. En el mundo de la ciencia, lo más altruista que uno puede hacer es ser evaluador en una revista. Porque estás ayudando a mejorar el manuscrito de otro y además lo haces de una manera tan altruista que las horas que le dedicas a mejorar ese manuscrito no revierten en tu currículum, porque al final ese paper va firmado por el autor del artículo, que a lo sumo te puede agradecer en una nota el trabajo que le dedicaste para mejorar el manuscrito, pero tu nombre ahí nunca va a aparecer. Entonces, la clave del sistema está en los buenos evaluadores. Por eso se inventó un producto como Pablons, porque era un buen producto. Proporcionaba a los evaluadores un escaparate para su autorrepresentación académica, diciendo que además de publicar y de tener un índice H, era evaluador de publicaciones de prestigio, que eso era un elemento que podías poner en valor en tu currículum de una manera muy, muy transparente. ¿Y qué hizo Web of Science? ¿Qué hizo ese grupo tan avaricioso del conocimiento y que pues, está financiado ahora con unos fondos de inversores como Clarivate Analytics? Porque créanme, Web of Science no lo financia ninguna institución académica, un fondo de inversores que se llama Clarivate Analytics. Bueno, pues lo que hicieron fue comprar Pablons y lo vincularon a Researcher ID. Y entonces ya tienen la cuadratura del círculo. Tienen un escaparate que se llama Pablons, donde los investigadores tienen recogidos su índice de impacto, sus publicaciones, sus citas y además todas las revisiones anónimas que ha hecho para la revista. Tú sabes que yo edito una revista, Vegeta, que es una de las pocas revistas españolas que están en eso que llamamos ahora los índices de sello de calidad, acaban de aceptarla en Scopus hace 2 meses. Y yo dije, bueno, pues voy a preguntar en Pablons cuánto cuesta que yo como editor le diga quiénes son los evaluadores. Y hasta eso me lo cobraban a la revista.
Entonces lo que hago es un subterfugio y a la gente que evalúe les digo, coge ahora este correo, reenvíalo a este correo de Pablos y ellos te imputan esta evaluación en tu currículum. Pero vamos a un mundo en el cual los evaluadores, está claro que nunca van a cobrar, muy pocas revistas te pagan por evaluar, y digamos que el output de ser evaluador de una revista lo vas a tener a través de intangibles como pues las medallitas, las insignias y las estrellitas que te puedan poner en herramientas como Pablos. Horizonte. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Qué podemos hacer las humanidades y las ciencias sociales para engancharnos cuando muchas veces en las plazas y baremos se penaliza la interdisciplinariedad? Pues sí, eso te lo puedo decir yo porque lo he sufrido en mis carnes. Yo he ido a hace muchos años, cuando quise ser titular por la vía de los concursos de acceso del sistema de la LOU que montó el PP, y fui a una oposición con 7 miembros de tribunal, 3 ejercicios eliminatorios. Hubo un señor catedrático, ya está jubilado por suerte para el sistema universitario español, que me dijo, es que usted lo que investiga no es del área. Y digo, pero bueno, ¿quién establece la ortodoxia en el área de conocimiento? ¿Quién dice qué es del área y qué no es del área? Claro, yo era un outsider, yo era una especie de bicho raro que hacía cosas raras, publicaba de manera interdisciplinar, no hacía cosas muy ortodoxas, porque a mí siempre me ha gustado ser bastante heterodoxo. Bueno, de hecho, que un historiador está hablando de estas cosas tan frikis un día por la tarde como hoy, ya dice que soy bastante heterodoxo. La interdisciplinariedad se castiga, por desgracia, y también la coautoría en algunas áreas. Piensen que en algunas áreas científicas sería impensable exigirle a un biólogo que publicara los artículos en solitario, cuando el índice de coautoría medio está en torno a 6, 8, 16 autores por un artículo de 10 páginas, o mucho, y en áreas como humanidades y sociales se penaliza la coautoría. No ya solo la interdisciplinaridad, la coautoría, porque claro, una derivada de la interdisciplinaridad es la coautoría. Si tú eres interdisciplinar, salvo que tengas 6 carreras, tú trabajas temas interdisciplinares porque tú trabajas con sociólogos, con antropólogos, con arqueólogos, con gente de otras disciplinas. Esa interdisciplinaridad luego se transmite a través de un artículo, un capítulo de libro, escrito por 2, 3, 4, 5 personas. Bueno, pues eso se penaliza también en algunas áreas de conocimiento. Y eso lo que significa es que quien te evalúa está muy por detrás de ti, que eres el evaluado. Ni más ni menos. El que te está evaluando está por detrás de ti. Lo cual no deja de ser paradójico, ¿no? La verdad es que sí, conocemos bastantes casos, incluso muy cercanos. No sé si hablo muy bajito, bueno, voy a hablar más alto. Nos preguntan, bueno, tienes bastantes mensajes dándote las gracias por la intervención y nos preguntan, ¿es cierto que las y los científicos buscamos cierto reconocimiento? Creo que también por lo dura que es esta carrera y porque el fin último de la investigación es llegar a la sociedad. Con relación a esto último, ¿qué opina del auge del negacionismo científico que ha sido tan evidente a raíz de la pandemia? No solo en relación al virus, sino en general. ¿Cree que los científicos y las científicas somos también responsables de este fenómeno? No, por Dios, ya solo faltaba. Yo creo que no. Por suerte no. Los científicos no somos culpables de eso. Lo que pasa es que los científicos debemos tener también un poco la reflexión siguiente, y lo ha dicho quien ha escrito eso, la primera parte lo ha dicho muy bien. Nosotros nos debemos a la sociedad, nosotros debemos transferir ese conocimiento a la sociedad, por eso es tan importante la transparencia, los repositorios, las unidades de transferencia, de divulgación, diseminación del conocimiento. Nosotros no somos culpables, lo que sí que debemos ser conscientes es de que a veces nosotros estamos muy metiditos en nuestra torre de marfil, en nuestra isla independiente autónoma del grupo de investigación, y alguien, quizás la institución en la que trabajamos, contratando a periodistas, especialistas en divulgación científica, debería hacer ver a la sociedad pues, que en La Laguna hay un grupo importantísimo de gente que está trabajando en este tema y está transfiriendo el conocimiento. Pero no es responsabilidad del investigador. El investigador hace lo que tiene que hacer, que es investigación de calidad científica y con todos los estándares y publicarlo en los mejores lugares, etc.
puede hacer cosas como las que les he explicado. Ellos, motu propio, pueden divulgarlo para que alguien lo busque, pero ya de ahí a culpar a los pobres científicos de que haya una serie de personas que sean negacionistas, hombre, tampoco nos pasemos de autocríticos porque yo creo que eso no es culpa nuestra. Ok, Manuel. Te comento la otra de las preguntas, esta de Néstor Bolaño. Dice, hola, comentabas que en el ámbito de las humanidades es complicado el tema de la difusión. ¿Qué opinas del ámbito de las bellas artes y qué aconsejas a los jóvenes investigadores que estamos empezando en este ámbito? Bueno, Bellas Artes es amplísimo porque ahí tienes cosas muy tradicionales, pintura, escultura, y luego tienes cosas más innovadoras, media, multimedia. Yo creo que cada científico tiene su plataforma ideal para difundir lo que hace. Por ejemplo, yo que trabajo unas ciencias historiográficas como la documentación epigráfica e inscripciones, el mejor espacio que yo tengo para difundir lo que yo hago es Flickr, una galería de fotografías donde también se pueden poner vídeos. Tengo una cuenta pro, puedo subir en un número ilimitado de megas de fotografías y yo ahí puedo difundir pues esos fotografías de esas inscripciones. Una persona de historia del arte, lo mismo con los monumentos, un catálogo arquitectónico, y alguien de Bellas Artes, pues su portfolio digital de obras, pues podría difundirlas a través de esas herramientas. No es lo mismo trabajar en Bellas Artes, evidentemente, que en biología. Lo importante es encontrar la plataforma que te permita divulgar lo que estás haciendo de la manera más eficiente. Y eso va a depender mucho de aquello sobre lo que tú trabajas. Por ejemplo, para el mundo de los archivos fotográficos y digitales, Flickr es ideal. Y luego, otro elemento que es Wikimedia Commons. Yo desde hace unos años pertenezco a Wikimedia España y estoy trabajando en proyectos de divulgación del patrimonio a través de Wikipedia, Wikimedia y Commons. Y por ahí tenemos también una vía interesantísima para divulgar y además de manera gratuita, porque todo lo que subes allí, el único requisito es que ya pasa a ser de conocimiento libre y acceso libre y todas esas licencias de Creative Commons que ustedes conocen, pero esa también puede ser una buena vía. Ay, perdona, Manuel, que no atinaba a poner el micro. Nos pregunta, bueno, te pregunta Wilson Silvestre desde Cabo Verde. Dice, ¿cuál es su recomendación para un investigador nuevo, joven, que vive en un país donde la investigación aún no está bien reconocida y quiere seguir la carrera investigadora? Pues prácticamente así estábamos en España hace unos cuantos años. Pensemos que las universidades españolas, hace 50 años, la investigación no se reconocía. Eran universidades donde se enseñaba y los que investigaban eran muy pocos, algunos catedráticos y algunos catedráticos ni eso. La mayoría de los profesores se limitaban a investigar. En 50 años, en la democracia, se ha cambiado el modelo de una universidad meramente docente a una universidad investigadora. Lo que hay que hacer es fijarse en los mejores. España lo hizo. Durante mucho tiempo nos miramos en el modelo francés, en el modelo alemán, luego en el modelo anglosajón, Estados Unidos sobre todo, y hay que mirar cómo lo están haciendo aquellos que consideramos nuestros referentes y en la medida de nuestras posibilidades intentar hacerlo también como ellos. Por eso hay que mirar siempre a los mejores y no a los que vienen detrás. Tenemos una última pregunta, Manuel. Esta además te la voy a hacer yo. Lo que nos has comentado en tu ponencia me ha resultado realmente interesante y me ha hecho reflexionar o me ha generado una pregunta. ¿Qué podemos hacer? Pues nosotros que somos jóvenes, que estamos empezando, que todavía no tenemos esa opción de decir, pues esto no lo hago, ¿no? De no pasar por el aro al final de lo que es el sistema de la ciencia, porque te puede parecer más justo o más injusto, pero o lo aceptas o te vas fuera. No hay más opciones. ¿Cómo es posible quizás llegar a un punto de equilibrio entre ese publish or perish? Pues ahí está la clave del éxito, porque está claro que, lo dije antes, tenemos muy claro qué es lo que debemos hacer. Debemos ser buenos investigadores, debemos ser éticos, debemos ser, desde el punto de vista de lo que se
supone que debe tener un científico o una científica, debemos superar todos los estándares. Pero eso es lo que debemos hacer. Investigación de calidad, divulgar, etc. Y luego está lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es esa, entre comillas, prostitución de nuestro oficio, que nos obligan las agencias evaluadoras, las universidades, los grupos de investigación. Cuando eres joven, pues tienes pocas opciones de decir que no. Tú lo has dicho, entrar por el aro. Pues ¿cuántas veces ha entrado por el aro un catedrático de 60 o 70 años en su vida? Muchísimas. Lo normal es que deje de entrar por el aro cuando ya es catedrático y tiene 60 años. Pero hasta que llegó allí, pues tuvo que hacer cosas que a lo mejor no tenía mucho interés en hacer, pero entraba dentro de la tiranía del oficio, no le quedaba más remedio que hacerlo. Lo importante es ser consciente de que haciendo eso estás dejando de hacer lo que debes hacer, lo importante. Y no entretenerte con lo que se considera pues una derivada del oficio, ¿no? Es importante no perder la perspectiva, no entretenerse con lo anecdótico, con lo accesorio. Hay que ser consciente de cuál es nuestra ruta y en qué consiste ser o no ser una buena investigadora en nuestra área. Y cuando tengas que hacer cosas, pues las haces. Cuando te vas haciendo mayor, ya vas teniendo opciones de hacer eso que es tan difícil, que es saber decir no. Eso es lo más difícil de nuestro oficio. Y hay gente, yo soy uno de ellos, que su mayor defecto es que dice que sí a todo, como por ejemplo, y ha sido un placer compartir esta tarde con ustedes, que no pude decir que no en su momento, y no me arrepiento. No, y te habríamos entendido si hubieses dicho que no podías, ¿eh? Pero te lo agradecemos muchísimo porque sabemos que estás súper ocupado. No pude decir que no. Bien, y de eso sí que nos alegramos, que no haya podido decir que no. Pues, Manuel, esta era la última pregunta. Queremos eso, nuevamente darte las gracias desde Ginte por habernos dedicado este ratito y también por haber contribuido, pues eso, a lo que al final quiere este congreso, que es divulgar por una parte la ciencia que estamos haciendo los jóvenes investigadores, investigadoras de Canarias, pero también tener una parte para poder, sobre todo muchas veces es no cometer los mismos errores que los que nos precedieron, aprender de los errores ajenos, pero también aprender de los aciertos ajenos y tener esa orientación que hoy en día es imprescindible. Lo vimos también en la conferencia inaugural que dio Jonathan Santana, que también fue explicando su experiencia investigadora y creo que con la tuya se complementan perfectamente. Nos da un panorama más amplio. Pues sigan perseverando. Sí, muchísimas gracias. Y al resto de nuestros participantes, que hemos tenido más de 50, que antes me preguntaste para que lo sepas, en algunos momentos alguno arriba, alguno abajo, les emplazamos nuevamente a las 6 en punto. Acuérdense bien de entrar en la sala 2 o en la sala 3 en función de la mesa en la que quieran asistir, ciencias y ciencias de la salud o humanidades y ciencias sociales. Y nada más, una feliz tarde a todo el mundo y Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.